Mis videos llegan a ustedes gracias a Te Cambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el cupón CHUGOX para obtener una mejor en tu primera operación y accede a todos los beneficios Te Cambio. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com. Crisis alimentaria, ¿a qué se debe, cómo nos afecta y hasta cuándo nos afecta? Para empezar, voy a dar un dato. El costo de los alimentos de primera necesidad ha aumentado en un 54%. Este es un valor promedio de toda América Latina. La ONU ha advertido que va a haber una hambruna, sí, así lo llamó hambruna, que va a afectar a 13.3 millones de personas. Y esto solamente es en América Latina, porque no está mencionando cómo va a afectar al resto del mundo. En los 2 últimos años, según la ONU, hay 193 millones de personas que han sido afectadas en todo el mundo en 53 países. Esto ocurrió en los años 2020 y 2021. Según la directora del Programa Mundial de Alimentos, esta crisis es oculta, así la califica. Es que no ha sido difundida y es muy poco conocida. Pero ¿en qué consiste realmente esta crisis de seguridad alimentaria? ¿A qué se debe? ¿Cómo nos afecta? ¿Y hasta cuándo nos va a afectar? Todo esto lo vamos a saber en este video. Sin más dilación, empezamos. ¿Cómo están, amantes de la cultura? En videos anteriores hemos hablado sobre el alza del gas, hemos hablado sobre el alza de alimentos básicos de primera necesidad como es pan, huevos, aceite, azúcar y también hidrocarburos y todo lo que es combustible. También hablamos sobre el conflicto de Rusia-Ucrania y cómo esto afecta a todo el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido mucho y se trata de la crisis de seguridad alimentaria que tiene un ámbito mundial, es global. La ONU ha advertido y ha dicho que se avecina hambrunas, porque el término crisis alimentaria es un eufemismo de lo que en realidad es una hambruna. Y ha dicho que va a afectar a 13.3 millones de personas. Y esta data es solamente para América Latina porque es la data que nos interesa. Sin embargo, también ha dicho que ya está afectando a 193 millones de personas en 53 países. No se ha difundido mucho esa información, pero aquí podemos ver la data en una de las páginas de estas organizaciones. Ahora hablemos de las causas. ¿A qué se debe esta crisis alimentaria que se avecina o que ya incluso está en curso? La crisis de seguridad alimentaria del año 2022 tiene causas que son directas e indirectas. Se clasifican en 2 tipos. Las he clasificado de esta manera ya que las causas indirectas son las que ocasionan las causas directas y estas desembocan en la crisis. Dentro de las causas directas tenemos el aumento rápido de precios. Aquí quiero subrayar rápido, ya que en los últimos 2 años este aumento ha sido vertiginoso. No es como el aumento gradual que se ha tenido desde los años 90. Es cierto que desde aquellos años hasta el año 2020 los precios han ido subiendo, pero de pronto 2020, 2021 y este año han aumentado con mayor velocidad. Tenemos también la escasez y o encarecimiento de los commodities. ¿Qué cosas son los commodities? Esto ya lo dijimos en un video anterior. Los commodities son los insumos con los cuales se fabrican los alimentos de primera necesidad. Estamos hablando de granos, arroz, trigo, harinas y materias primas. Esos son los commodities. Y estos commodities han escaseado y por lo tanto se han encarecido. Y por eso es que el pan sube. Porque si el trigo sube, obviamente el pan va a subir. Dentro de las causas indirectas tenemos causas económicas como por ejemplo la geopolítica y el conflicto que está sucediendo entre Ucrania y Rusia. Y ya expliqué en un video cómo afecta este conflicto a todo el mundo. Hay también causas naturales como pueden ser por ejemplo los desastres naturales. También están las inundaciones, las sequías, las olas de calor y el cambio climático. Y por supuesto causas epidemiológicas que también contribuyen a agravar esta crisis alimentaria como es la pandemia de COVID y en menor medida este brote de viruela del mono. Ojo que también hay epidemias esparcidas por todo el mundo, en África sobre todo a cada rato hay brotes de dengue, malaria y otras enfermedades de ese tipo. ¿Qué dice la FAO? Ustedes conocen la FAO, ¿no? En inglés significa Food and Agriculture Organization, ¿no? FAO, pero en español le decimos Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Este organismo, la FAO, dijo que debido a la guerra existe un colapso del suministro de alimentos. Esto significa que hay una escasez en el suministro de insumos, o sea, de commodities. Ahora mismo, y producto de este conflicto de Rusia con Ucrania, son pocos los países que ofrecen los principales commodities, de donde se sacan los principales alimentos básicos. Y no solo eso, aparte de ser pocos los países que ofrecen poco, tienen una oferta muy baja.
En cambio, la demanda de la población mundial es alta. Rusia y Ucrania producen girasol y palma, y esto se utiliza para elaborar aceite. Al estar estos países en conflicto, entonces esa oferta de girasol y palma disminuye, y por lo tanto los países consumidores tienen que buscar otros países que les ofrezcan estos insumos. Y como estos otros países que producen muy poquito, entonces el insumo escasea y por lo tanto se encarece. Así que no es descabellado pensar que cuando vas al mercado y te encuentras con un precio muy alto, la razón sea un conflicto armado en Europa del Este. Ahora, no solo producen girasol y palma estos países, sino también producen trigo, maíz y otras semillas y también fertilizantes. Los fertilizantes, cuando se encarecen, pues obviamente se encarecen los productos que utilizan esos fertilizantes. A esto le sumamos el incremento del precio del combustible. Para que se hagan una idea, el precio del transporte de una tonelada de alimentos se ha multiplicado por 7 en los últimos 2 años. Por 7 se ha multiplicado. Lógicamente, esto va a encarecer el producto que está utilizando ese servicio de transporte. Pero antes de la guerra Rusia-Ucrania ya había incremento de precios. Desde el año 2019 hasta el año 2021, el incremento de precios era de un 20%, o sea, subía cada año 20%. Pero con la guerra Rusia-Ucrania, esto ha aumentado en 40%. La fuente de este gráfico es la FAO. Ahora veamos cómo afecta la crisis a Latinoamérica. Esta es la parte que nos interesa. La crisis afecta principalmente a las familias con menos ingresos, esto es obvio y lógico. Pero también afecta a los productores primarios, porque ellos se ven obligados a encarecer sus productos y por lo tanto producen poco, producen menos. Como importan menos insumos, entonces tienen que producir poco. Y para poder solventar su economía, ellos se ven obligados a subir los precios. Y al ser pocos los productos, la oferta disminuye. Y cuando la oferta disminuye, aumenta la demanda. En el Perú, que es mi país, por cierto, este video puede estar siendo visto por muchas personas de Latinoamérica. Yo soy de Perú, así que voy a hablar un poco de mi país. En el Perú, el primer ministro Aníbal Torres dijo que no iba a afectar esta hambruna o esta crisis al Perú. ¿Pero por qué lo dijo? ¿Lo dijo para calmar a la gente? Bueno, sí, en cierta forma lo dijo para eso. Lanzó simplemente un comentario optimista nada más, pero él no ve más allá, y esto según el economista Marco Vinelli. Él fue quien dijo que el premier no ve más allá. ¿Y qué cosa es lo que no ve? Acá lo pongo, lo que no vemos. Que ya hay una inflación existente. ¿Y de cuánto es esa inflación que tenemos? Bueno, tenemos el siguiente gráfico. El año pasado tuvimos una inflación de 3.98% y los años anteriores pues rondaba el 2% en promedio. Normalmente un 2% es una cifra esperada, es un buen valor de inflación el cual conlleva el crecimiento económico. Cuando pasa de 2% ya podemos decir que hay un inicio inflacionario y el 2021 es el mejor ejemplo. Llegó casi a 4% y se prevé que para el año 2002 llegue a más del 5%, 5.46% para ser exactos. Ahora, para que se hagan una idea, en América Latina tenemos las siguientes inflaciones. Vean esta imagen. Perú se proyecta para el 2022 con 5.5% de inflación. El que más tiene inflación es Argentina con 51%. No, que estoy hablando, Venezuela es el que tiene mayor inflación. Pero bueno, esto no es novedad. La novedad de aquí es Argentina, que tiene 51.7%, lo cual ya es alto. Bueno, Venezuela estuvo peor, les cuento. Venezuela estuvo peor que eso. 500% ha bajado bastante. Permítanme mostrarles el siguiente gráfico. Venezuela tenía, ¿cuánto? 65.000%. Es una bestialidad, una brutalidad. Luego 2019 bajó a 19.000. 2020 ya estuvo con 2.000. 2021 ya 1.500 y ya 2022 ha bajado a 500. Entonces podemos decir que Venezuela está recuperándose, pero aún así tiene un valor muy alto. A ver, ante todo esto, ¿qué medidas está tomando el gobierno? Bueno, acá tengo unos ejemplos de las medidas que está tomando. Lanzó una ley de número 31452 que exonera el IGB de los alimentos básicos. ¿De qué alimentos? Pollo, huevos, azúcar y pan. Principalmente son esos alimentos. Pero esta medida de exonerar el IGB a estos alimentos solo ha funcionado durante un par de semanas y luego nuevamente los precios se dispararon. O sea, no fue una medida útil. Sirvió un ratito y luego ya no. Otra medida que el gobierno ha tomado es el retiro de las CTS y las AFPs. Pero esto, amigos, solamente beneficia a un 20% de la población económicamente activa.
ya que son 17 millones de personas que trabajan en el Perú. De estas 17 millones, solo el 20% tiene AFP y tiene este beneficio de la CTS. Ellos pueden retirar su dinero, o sea, solamente el 20% de la PEA se beneficia con esta medida. Y es un beneficio a corto plazo nada más. Entonces no es una medida que vaya a solucionar todo el problema, sino solo una parte y a corto plazo. También el gobierno ha importado urea, el cual es un insumo que sirve para elaborar fertilizantes. Pero algunos economistas han dicho que la logística de importar esto es también problemática, ya que para el siguiente año no se va a alcanzar, o sea, no se va a tener la suficiente urea para poder hacer la siembra de esta temporada. Y va a llegar tarde este insumo. Todas estas medidas han sido criticadas, algunas funcionan, pero otras funcionan a medias. ¿Cuánto va a durar esta crisis? Según el economista Marco Vinelli, esta crisis puede durar entre 2 a 3 años. Es decir, ya empezó el año 2021, 2022 y puede durar hasta el 2023 o incluso inicios del 2024. Ahí recién espera que se normalice un poco la situación. Para finalizar este video, les menciono el resumen de todas las causas que ocasionan esta crisis de seguridad alimentaria. La primera causa es el fenómeno climático que está ocurriendo, ya sea desastres naturales o inundaciones, sequías, olas de calor. Todo eso afecta a los campos de cultivo. También tenemos la pandemia, que es un agravante de esta crisis. También hay una crisis energética y una crisis financiera que está ligada al conflicto Rusia-Ucrania. Como data tenemos que en el 2021, el año pasado, hubo 9.7 millones de personas afectadas, esto solamente en América Latina, en 13 países. ¿Cuáles son las necesidades urgentes que se deben tomar? Al menos aquí en este país, Perú. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha destinado 54 millones de soles para las ollas comunes. La pregunta es, ¿se debe aumentar este presupuesto? No, esa no es la solución. La solución es una mejor repartición ordenada y a tiempo, porque actualmente no está siendo efectiva, no es eficiente. Esto no lo digo yo, lo dice la misma presidenta de la red de ollas comunes de Lima, la señora Fortunata Palomino. Según otro economista, debemos fortalecer la agricultura familiar, ya que, por ejemplo, en la región Amazonas, el 98% de los agricultores se dedica a la agricultura familiar y el 2% no. Así que tenemos que fortalecer esa agricultura y depender menos de alimentos importados y de fertilizantes. Esta es una recomendación de la FAO. Cuanto menos dependamos de los fertilizantes, los precios de los productos básicos alimenticios van a bajar. Pero así como están las cosas, la ONU, la FAO y otras instituciones vaticinan que se nos vienen varias crisis alimentarias en los próximos años. Y eso obviamente no queremos, así que tenemos que hacer algo para que esta situación se revierta. Esa es toda la información que quiero darles en este video. Si te pareció informativa esta información, considera dar un like a esta publicación. Y muchas gracias a la gente. Sus nombres aparecen en pantalla. Ellos están apoyando económicamente este canal a través de la plataforma patreon.com. Si tú también quieres apoyar estos videos, te dejo un enlace en la descripción donde puedes inscribirte y apoyarme. Bueno amigos, me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. El video de hoy llegó gracias a Tecambio, casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Utiliza el cupón CHUGOX para ahorrar en tu primera operación y accede al programa de beneficios Tecambio, donde encontrarás descuentos exclusivos en las mejores marcas. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com.